Estamos hoy en un día muy especial. En esta tarde vamos a celebrar la Pascua, de acuerdo al calendario, ¿cierto? Profético del Señor, lo que dice Levítico 23, las fiestas que Él ha dejado y cómo Jesucristo eh, es, ¿sí? Es el cumplimiento de todas las fiestas. El Señor no muere cualquier día, muere en la Pascua. El Señor no es sepultado cualquier día, es sepultado en una fiesta que la Biblia llama panes sin levadura. Y no resucita cualquier día, resucita en una fiesta que la Escritura llama de primeros frutos, lo primero de la cosecha. Y vemos cómo hay un diseño profético en el Señor que lo había entregado al pueblo sin que ellos llegaran a saber y a ni siquiera entender que eso se iba a cumplir en Cristo. Para ellos eran fiestas anuales, fiestas de cosecha, pero Cristo le da todo un nuevo significado, completa el significado de las fiestas en sí mismo. Como dice en Juan 5:39, toda escritura da testimonio de mí, y está hablando Jesús. Entonces toda la escritura apunta a Cristo. Igual con las fiestas. Entonces hoy es un día de celebración con el tema de las fiestas. Por eso esta tarde a las 5 de la tarde tenemos un compartir aquí. Algunos nos han preguntado, pues, ¿qué podemos traer para comer? Entonces les hemos dicho, ¿cierto? Procura, como la fiesta y la semana que comienza se llama panes sin levadura, pues, ¿qué debemos procurar? ¿Sí? No traigas pan con levadura, ¿sí? De resto, ¿sí? Trae lo que el Señor coloque en tu corazón para tener un compartir en esta tarde. Es un día de celebración. Entonces, aquí sí el computador no deja. La enseñanza de hoy para los que les gusta anotar, la hemos titulado Dejando el Egipto latino. Dejando el Egipto latino. No sé si hay alguien en cabina y si no responde el computador, si prefieran seguirme allá desde el otro computador, que se quedó aquí un poquito. Por eso el Señor hizo el sermón del monte en las afueras de la ciudad, donde no había videobeam, computador, nada de eso. No nos complicamos. Entonces vamos avanzando en el tema. Dejando el Egipto latino. ¿Por qué hablamos del dejando el Egipto latino? Porque estamos en temporada de fiestas, y en esas temporadas de fiestas en la que entramos ahorita, que se llama la Semana de Panes sin Levadura en la Escritura, donde es la Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, nos hablan de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Son fiestas de libertad, porque para el pueblo de Israel era ser libres de Egipto. La Pascua se da con la última plaga, ¿sí? Y son libres de Egipto. Para nosotros eso representa el Egipto espiritual, ser libres del sistema del mundo, del pecado, de Satanás y de la muerte. Y todo lo que ello implica. Son fiestas de libertad. Muy interesante que a través de los siglos, desafortunadamente, se le ha dado un tinte a veces lúgubre a las fiestas del Señor, por causa del pecado. Como el pecado es algo tan real en nosotros, Romanos 6 lo dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Entonces se vuelve una lucha a veces con el pecado que desafortunadamente pareciera que la vida cristiana gira en torno al pecado. Y entonces todo como que empieza a girar es en torno al pecado, al pecado, al pecado y se vuelve, sí, tanto énfasis se vuelve nuestro centro que perdemos de vista que el centro es Cristo y el Señor. Y esta fiesta es muy interesante porque el centro de esta fiesta no es el pecado. El cordero, ¿sí?, que era inmolado para la Pascua, no era para el perdón de los pecados, era para ser libres de Egipto, para ser libres. Y hay una pequeña, gran diferencia entre ser perdonados y ser liberados. Si una persona se está ahogando en la piscina, ¿sí?, y alguien se acerca al borde de la piscina y le dice, te perdono, diríamos, ay, lo salvó. Gracias. Puede morir en paz, bueno, sus asuntos ahí, ¿cierto? No. ¿Cuándo diríamos que la persona la salvó? Si se mete a la piscina, la saca, ¿cierto? La jala, como sea, y ahí se dice, me salvaste. Entonces, desafortunadamente a veces, en nuestra caminar cristiano, como iglesia en general, nos perdemos de vista que el Señor es nuestro Salvador, nuestro liberador.
y nos quedamos con que es perdonador, lo cual lo incluye el paquete. Él nos perdona, pero no es todo el paquete. Él nos redime, nos libera del poder del pecado, de la maldad y de la muerte, con un propósito: tomar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y a veces lo que hace el pecado es que nos paraliza. Y a veces se vuelve tanto el centro que nos paralizamos de hacer las buenas obras que el Señor nos ha llamado a hacer, de ser libres, de avanzar en esa victoria. Él no quería, cuando Él saca a los israelitas de Egipto y saca a su iglesia, eso era un paralelo de lo que iba a hacer con la iglesia, una liberación, consagración, una victoria. El Señor, cuando va a Egipto, saca con mano poderosa. El Señor no quería esclavos. El Señor no quiere esclavos. Porque un esclavo no puede adorar con libertad. Un esclavo no puede servir a Dios con libertad. ¿Cómo va a guardar un esclavo el día de reposo si depende totalmente de su amo? Entonces, el Señor hubiese sido tan solo un Dios religioso, entre comillas, si les hubiese dicho, bueno, síganme adorando allá en Egipto y sigan orando, a ver, algún día podemos salir de acá. Sí, sigan ahí. El Señor los libera porque en la cosmovisión del Señor estaba no solamente un asunto moral, que lo incluye, el pecado, sino un asunto de cultura, un asunto de establecer una nueva nación, de establecer a sus hijos, de tener un pueblo para sí. Y no un pueblo de siervos únicamente, sino de hijos que sirven en la casa de su padre. Y hay una pequeña gran diferencia. Amén. Entonces es una fiesta y una época de libertad, ¿sí? De libertad. Nos recuerda la salida de Egipto, pero que hemos sido libres y que hay áreas en las que aún continuamos siendo o necesitando ser libres. Pero nuestra obsesión no son esas áreas por sí mismas, sino qué me está paralizando, truncando, impidiendo caminar en la libertad que el Señor quiere que yo camine, servir de la manera que Él quiere que yo sirva, comenzando en mi vida personal, con mi familia. Sí, que es lo que está ahí que impide, ¿sí?, ser ese hijo de Dios que establece la cultura del reino con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con los que convive, con su congregación, ¿cierto? En lo que el Señor nos ha llamado a hacer como congregación, con mi comunidad, en mi lugar de trabajo, en mi lugar de la comunidad cívico, cuando estoy en el Transmilenio, cuando estoy por fuera en la calle. Sí, todas esas áreas son áreas donde el Señor quiere que llevemos su reino. Y nos hace libres, que caminemos como personas libres. Y eso es parte de lo que nos habla también en estas fiestas. Hemos hablado de que es un tiempo de cosecha y teníamos esta frase que es que los esclavos no pueden cosechar para sí mismos. ¿Para quién le cosecha un esclavo? ¿Para quién le siembra un esclavo? Para su amo, ¿cierto? Para su amo, para su amo. En Juan 8:33 dice Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A los que qué? Habían creído en él. ¿Sí? Ya habían creído, ya habían dado el primer paso. Les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. Habían creído en Jesús, pero cuando Jesús les dice, ¿sí?, necesitan libertad de una, ¿sí? Dicen, no, espérese, ¿cómo así? No, yo no necesito eso. Yo ya soy libre, es que usted no sabe quién soy yo. Yo tengo mi libertad. Y Jesús estaba yendo más allá, ¿cierto? Un asunto de que la esclavitud no es solamente física, aunque la incluye, ¿cierto? Hay una esclavitud del alma, hay una esclavitud espiritual. Todas aquellas cosas a las que nosotros rendimos nuestra voluntad, nos hacemos esclavos de ellas y ellas se vuelven nuestros amos, ¿cierto? Puedo ser esclavo del pecado para muerte o del espíritu para vida, para justicia. Y en Hechos 7:39
nos dice, hablando acerca de Moisés, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto. Y hablábamos de cómo, a pesar de creer en Jesús, pueden haber áreas que regresen a una esclavitud o no hayan sido libres nunca de dicha esclavitud. Entonces hablábamos de que si he regresado a Egipto en mi corazón, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional, en la comunidad, si soy verdaderamente libre, de qué dependo, ¿sí? ¿Qué cosas me jalan? ¿Me muevo en base a qué? Y hablábamos hace 8 días acerca de cómo en lo personal a veces hay esclavitud de nuestro cuerpo. La más obvia, la que más a veces atacamos como iglesia, al placer, ¿no? Como que, ay, es que el placer, llámese pecado, llámese simplemente un entretenimiento que ya pasa a ser pecaminoso porque me impide hacer lo bueno, porque paso tanto entretenido, que no hago buenas obras, no me preocupo por el necesitado, no ayudo a mi prójimo, no estoy pendiente, ¿cierto?, de cómo ayudar en la obra en mi congregación y demás. Como el estrés también es un área que a veces paraliza y no nos deja avanzar al propósito eterno de Dios. Como la enfermedad se puede volver también, ¿cierto?, un asunto que nos paraliza y no nos deja avanzar en el propósito eterno de Dios. Y no es ignorar estas cosas, no es ignorar mi necesidad por placer, ¿cierto? No es ignorar que hay cosas que están aconteciendo que producen estrés, y no es ignorar la enfermedad, es darle el valor adecuado, también darle la elaboración adecuada a estos asuntos en el Señor, en Cristo, pero que no nos paralice del propósito eterno. Que no nos paralice. Y hablamos de muchos mitos que habían y demás. Los que no lo han escuchado, los invito a que lo puedan hacer en el canal de YouTube con respecto a lo que es el cuerpo y en especial la enfermedad. Mucho de lo que se mueve en la cultura cristiana. Y eso fue lo que hicimos hace 8 días. Y vamos a entrar a ver es el alma. En el alma, ¿cierto? Algunos han dicho que está la mente, las emociones, la voluntad, que es el asiento de nuestra personalidad. ¿Por qué hablamos del hombre como espíritu, alma y cuerpo? Porque en Tesalonicenses dice, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de Jesucristo. Entonces, siguiendo esa misma división que da la Escritura, que no es una división, sino hagan de cuentas como cuando le hacen a uno el rayos X, ¿sí? O te hacen un tag y demás, ves más profundo tu ser, pero no es que tú tengas varios ser, ¿sí? Tú no eres por un lado tus huesos y por otro lado tu sistema digestivo, ¿sí? Tú no dices, ah, hoy no puedo ir, pero les envío mi estómago para el asado. O sea, si tú vas o no vas, así es con el ser del hombre. Ay, les envío mi alma, ¿no? O sea, sí, o voy o no voy, o estoy o no estoy. Entonces, solo por si acaso, en el alma, cuando hablamos del alma, por lo general la asociamos con las emociones. Y cuando hablamos de esto de, ¿será que hay esclavitud personal? Pues es muy fácil hablar del tema de las emociones, pero como es algo que tratamos tanto como congregación, es un área mucho que tratamos también en la escuela, en los diferentes grupos. No es el todo, pero es como es un área tan visible, le damos mucho énfasis. Por eso no quiero entrar a esa área hoy y solo mencionarla. Sí, las emociones, ¿cierto? Sin orden, la ira, los pleitos, son señales de esclavitud. Lo que es la falta de perdón, la amargura que contamina, son señales de esclavitud. Y el primer paso para cambiar es admitir que yo tengo un problema. Si yo no admito que tengo un problema, no me voy a mover, no voy a hacer nada para cambiarlo. Si yo acaricio la falta de perdón, ahí me va a quedar. Si yo acaricio la ira como parte de mi personalidad, si soy yo, es que yo soy de carácter fuerte, me voy a quedar toda la vida hiriendo a todos a mi alrededor, preguntándome por qué me hacen el feo, por qué me hacen el quite, por qué me hacen como no quieren estar tanto conmigo. Si yo acaricio la amargura, estoy haciendo así como un gatico. Por si acaso, ¿no? Que está haciendo el pastor ahí, se está limpiando la chaqueta. Como un gatico ahí, como, ay, sí, sí, mi mascotica. Pues no voy a avanzar. Pero hay otra área que a veces se nos olvida tocar con el mismo énfasis y son las estructuras mentales. Y resulta que las estructuras mentales, como yo pienso en mi corazón, es el todo de cómo sale mi comportamiento en muchas ocasiones, mis emociones y demás. Por eso es que la enseñanza, ahora sí está ahí el título, por lo menos para que lo vean, dejando el Egipto latino, ¿sí?
Y nosotros a veces decimos, ay, pero es que asociamos el pensamiento, la mente, ¿sí? Como con únicamente lo analítico, lo lógico y demás. Pero ahí está el todo de cómo nosotros pensamos y cómo vemos el mundo, cómo vemos nuestra relación con Dios, cómo vemos a los demás. Se encuentra en nuestra mente y hace parte de lo que nosotros somos. Cuando tú estás en una reunión, cuando tú estás en un grupo de crecimiento, estás en el trabajo, lo que sea, y vas a dar tu opinión. ¿La opinión es algo mental o algo emocional? Por lo general. Como una combinación de las dos, ¿cierto? Pero tiende a ser un poco más mental. El caso es que cuando tú te refieres a lo que tú vas a hacer, tú haces así. Yo opino. ¿Y a dónde llevas tu mano? ¿Yo opino o al corazón? Yo opino o dices yo opino. Es que yo estaba pensando. Yo, ¿sí? ¿Hay alguna relación ahí con el corazón, la mente, las emociones, lo que somos nosotros? Por instinto, ¿sí? Hacemos yo. ¿Sí? Y ya no decimos yo, o sea, yo no estoy acá arriba. De alguna manera sentimos que nuestro ser está acá en nuestras entrañas, ¿cierto? Como dice la escritura, mis entrañas. Es algo muy especial. Por eso en Romanos 12, 1 al 2 dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo. ¿No sé qué? Adapten, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Mm? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay un proverbio que dice, como el hombre piensa en su corazón, el tal es él. Jesús cuando le habla a los discípulos, bueno, a los que estaban ahí delante de él, les dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De la abundancia de qué? Del corazón, ¿cierto? Entendiéndolo no como el órgano, ¿cierto? Cardíaco aquí y demás, sino lo que nosotros somos en nuestro interior. Y en Efesios 4, 17 al 19 dice, esto les digo pues hermanos, perdón, el hermano lo metí yo, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Que dice, ya no anden como andan los demás, los que no conocen del Señor. ¿En qué? En la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y dice, ellos tienen entenebrecido, el entendimiento y están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y hay una relación entre ignorancia y la dureza del corazón. Hay dureza en el corazón. A veces hay sequedad en el interior. Con todo ese tema de la sequía que hemos tenido aquí en Bogotá, que ya se está extendiendo de pronto a otras regiones, hemos tenido unas buenas lluvias en estos últimos días, pero el tema de que los embalses están a niveles históricamente bajos y demás. Yo le decía, bueno, señor, ese es el entendimiento en las noticias, ¿no? Pero ¿nos estarás queriendo decir algo como iglesia en cuanto a nuestra ciudad, a nuestra nación? ¿Mm? Dice tu palabra que se llenará la tierra del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Entonces yo decía, ¿quiénes son los que proveen el conocimiento del Señor? Las aguas, ¿sí? A una ciudad, la iglesia. Entonces pensaba, ¿será eso tan solo, cierto? Una correlación o algo que el Señor aprovecha y utiliza más bien para hablarnos a nuestro corazón, ¿no? Él a veces toma esas situaciones y habla algo específico en nuestro corazón. Y parte era darnos cuenta que desafortunadamente la iglesia del Señor cada vez tiene mayor cantidad de números a nivel de la ciudad y de la nación. Las iglesias más grandes que han habido en la historia, en cuanto a número, en un solo lugar, congregados en el nombre del Señor.
O sea, son cifras históricas, ¿m? Que no habían presentado antes. Pero hay tan poco conocimiento del Señor en medio del pueblo que decimos seguirle. Hay tan poco buscar de la palabra, de la escritura, el leerla, qué dice el Señor, el llenarnos del conocimiento de Él, en oración, en alabanza, el congregarnos, pero el crecer en esa comunión con Él. Y hay tan poca práctica de lo que Dios dice que se debe hacer en la iglesia del Señor. Hay una mezcla de fe, uno la ve incluso en los programas de televisión latinos y demás. La gente le ora a Jesucristo mientras está ahí con las cartas del tarot, mientras está viendo astrología. Hay una mezcla tal, ¿sí? En estos programas y demás que uno puede ver. Y es una mezcla que a veces está en la misma iglesia. Una mezcla donde no hay una transformación en las familias, donde la iglesia en muchas ocasiones no damos el ejemplo que deberíamos dar. Aquellos que asistimos, que hacemos parte, que nos comprometemos con una obra. O sea, es raro encontrar consagración en la iglesia. Muy interesante. O sea, uno puede ir a la iglesia miles de personas y le sorprende encontrar personas consagradas. ¿Por qué? Porque se volvió de nuevo lo que antes la iglesia cristiana señalaba de pronto en cuanto a la iglesia católica, ¿no? La gente va a misa y ya. Y hoy en día es, la gente va al culto y ya. La misma espíritu de religiosidad, ¿sí? Cambió, ¿cierto? El título, ya no está María, ya no están los santos. Pero ¿de qué me sirve, sí, atacar esta parte que toca consagrar también de idolatría, dejarla a un lado? Si en mi casa mi trato con mi cónyuge no ha cambiado, de acuerdo a lo que Cristo dice, de acuerdo a los principios de Cristo. Si mi manera de educar a mis hijos no ha cambiado con respecto a lo que dice el reino de Dios, con respecto a lo que es Cristo. O sea, el Señor, recuerda, el Señor libera, pero no quiere esclavos. ¿Quiere qué? Hijos. Y la iglesia, los que hemos sido liberados, entramos a un proceso de formación. Y por eso nos da el Espíritu Santo, dice en Gálatas, como nuestro tutor, que nos está formando en cuál es la dinámica del reino. Por eso tenemos la escritura, por eso tenemos la iglesia. Nos tenemos unos a otros para, por medio de las escrituras, ver cuál es la dinámica del reino en cuanto a cómo es el comportamiento de hombre y mujer, como cónyuges. Cómo es, ¿sí? El tema con los hijos. Cómo es en el reino de los cielos, ¿sí? El tema de el trabajo de los empleados, de las relaciones interpersonales. ¿Cómo es para el reino de los cielos el tema del testimonio para con los de afuera? Y comenzando con el testimonio para con los de adentro. ¿Cómo debe tener un hombre su casa para servir en la iglesia del Señor? ¿Mm? Y da parámetros de vida. Muy interesante, no dice que ore bonito, ¿Mm? No dice de pronto que tenga ciertos dones, que sea súper profético, que tenga muchas visiones, que se sepa las 10.000 lenguas angelicales como Pablo. Dice que tenga bien su casa, que sus hijos se porten bien, que tenga buen testimonio con los de afuera, que esté bien con su cónyuge, que no se ha dado al vino. Sí, o sea, da una serie de parámetros que uno dice, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en formar hijos y en liberarnos y hacernos, ya nos hace hijos por ADN, en formarnos para ser hijos maduros, para que seamos esos herederos. Porque dice Gálatas, mientras el hijo es niño, es como un esclavo. Porque tú no le vas a soltar la tarjeta de crédito a tu hijo de 6 años, 7 años, 8 años, la tarjeta del banco, el dinero, las llaves del carro. Aún si alcanza la edad de 18 años, si tú no le ves la madurez, si de pronto está dado al placer, si de pronto está dado a otras cosas, tú no le vas a soltar porque sabes que le va a hacer es daño. No tiene la madurez. Así es con el Señor. Yo soy un hijo de Dios, yo soy libre. Claro que sí, de una, ¿cierto? Por medio de Cristo, la obra que Él hace. Pero eso no quiere decir que seamos hijos de Dios maduros y que estemos ejerciendo autoridad y gobierno. Eso es un proceso de que lo llamamos históricamente santificación, consagración, la obra del Espíritu Santo que nos está madurando. ¿Para qué?
para soltarnos las llaves del carro, para soltarnos la tarjeta, para soltarnos. ¿Cómo lo expresa esto en la Escritura? Si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Estamos en el periodo de trial, de prueba, en el Señor. Yo no entiendo por qué siempre me pasa lo mismo. Porque de pronto estás actuando de la misma manera. No puedo esperar un resultado diferente. Entonces tenemos en la iglesia del Señor muchas personas que le oramos a Cristo, pero nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar que dice aquí Romanos 12:1, ¿cierto? De la transformación de la mente, seguimos pensando como piensa la cultura y no con la mente de Cristo que dice la Escritura que la tenemos la mente de Cristo. No hemos pasado a veces por procesos de transformación de nuestro entendimiento. Seguimos procesando las cosas como la procesa nuestra cultura. Y actuamos a veces de una manera salvaje como actúa nuestra cultura. Entonces echamos pito allá en la autopista y no dejarnos pasar y cerramos al otro y luego, ay, pastor, ¿para dónde va? Ay, para la congregación, yo también. O una que me dijeron hace muchos años ya una persona que lo paró el policía, empezó a decirle, pero venga, pero ayúdeme, ay, pero venga, ayudémonos, ¿sabes? Pero vengan, y los dos ahí, y bueno, y no sé qué, y en medio de ese ayudarse, como que el uno le dio una Biblia o algo al otro, y le dijo, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy pastor. Y el otro, yo también, yo soy líder en esta congregación, una grandecita. El policía, tanto como el otro. E igual le pasó sus 50,000 pesitos y todo. Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, ore por mí. Claro que sí. ¿Ese es el reino de Dios? Sí, o sea, esa es el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que la misma corrupción que ha desangrado esta nación se perpetúe o se vuelva todavía peor, pero que ahora lo hagamos en el nombre del Señor. ¿Mm? Que nos enojemos por los pecados mayores, ¿cierto? Y por el tema de el matrimonio, por el tema del aborto, que es necesario defender a los indefensos. La Escritura nos llama a eso. No estoy diciendo que eso no. Pero que nos hagamos los de la vista gorda con la corrupción, la mentira, los divorcios y separaciones en hogares cristianos, la falta de paternidad, ¿cierto? De relación, padres con hijos, hijos con padres, de perdón, de honra. El Señor quiere el paquete completo y la obra de Él es completa. Entonces muchas veces, aquí adaptando una frase que hemos escuchado, pero muchas veces oramos como cristianos, pensamos como latinos y actuamos como salvajes. Por no utilizar otra expresión, porque por ahí se ofenden los ofensibles. Entonces, ¿sí? Oramos como cristianos, pero seguimos a veces pensando como latinos y actuamos como salvajes. Entonces, Proverbios 23:7, por si acaso, es el que dice que cuál es el pensamiento en su corazón, el tal es él. Lucas 6:45, donde dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, ¿qué tengo yo en mi corazón? Así como los israelitas dicen, sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Qué cosas hay en mi corazón? Y resulta que estas cosas que hay a veces vienen por medio de frases, incluso frases que son jocosas, pero que muestran cómo es nuestra cultura latina. Y lo triste no es que la cultura latina sea latina, porque ¿la cultura latina qué es? Latina. La cultura colombiana, el colombiano es colombiano, el venezolano, venezolano, nicaragüense, nicaragüense, alemán, alemana, ¿sí? El tema es que en la iglesia del Señor se nos dice que somos ciudadanos celestiales. Y si yo oro como cristiano, pero mi manera de pensar, no, pero es que así lo hacemos acá, es como latino, no estoy siendo un ciudadano celestial. Estoy siendo un ciudadano que sabe orar, ¿sí? Como el que cree que sabe inglés, ¿no? Yes, good morning, ok. ¿Sí?
Pensamos, ¿sí? Como latinos y actuamos como salvajes. Cuando somos ciudadanos celestiales. Entonces, ¿qué viene a ser el reino? O sea, ¿por qué cuando conocemos de Cristo no morimos de inmediato? Si la única meta fuera ir al cielo, como algunos lo ponen, ¿no? Porque es el establecimiento de su reino y de una cultura, donde sí estamos en Colombia y hay leyes colombianas que mientras no se levanten en contra del conocimiento de Dios, las apoyamos o las aguantamos porque no estamos de acuerdo con algunas, pero no van en contra del conocimiento de Dios, digamos, en ese aspecto. Pero que en cuanto se levanten en contra del conocimiento de Dios, toca tomar decisiones. Pero, aunque estamos en el mundo, no hacemos parte de él. Somos una embajada del reino de los cielos. Somos una embajada celestial. Somos embajadores. Somos ciudadanos celestiales. Quiere decir que si tú te haces llamar cristiano, pero tu manera de pensar es tan solo colombiano o un revuelto, todavía no has hecho el curso para la residencia. ¿Sí? Todavía no has hecho ese, sí, cambiar la manera de pensar y por eso actuamos como salvajes. De las mayores confrontaciones, y que lo he contado acá a través de los años y demás, ha sido en la congregación precisamente. Me acuerdo una vez que tuvimos un evento aquí en la congregación, muy bonito, muy especial, sí, orar por la ciudad. No me acuerdo si era adoradores porteros o algo así de intercesión, era muy interesante. Y acá la gente alzando las manos, y acá había un pastor invitado muy reconocido y demás, y la gente, ay, pastor, hola, pastor, usted es lo máximo. ¿Mm? Y nosotros allá todavía no teníamos el label, ¿no? De pastor, que como que le dan a uno una etiqueta o algo y ya es como que, si no estábamos allá en la cafetería, y como venían de varias congregaciones, no sabían quiénes éramos los que estábamos aquí o que hacíamos parte del liderazgo, que estábamos atendiendo la cafetería allá. Y eran las peleas, vieran el meterse en la fila, vieran el tratarnos mal a los que estábamos atendiendo. Oiga, pero yo estoy aquí hace rato y la atendió a ella. No te vimos, sí, o sea, lo que uno ve en una cafetería, en cualquier otro lado, lo que uno ve en cualquier otro lado, pero que tú no esperas en medio de un pueblo que el Señor ha redimido para buenas obras, que tiene la mente de Cristo, cuyo fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, cosas contra las cuales no hay ley. A veces no se ve eso entre los que decimos seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio se volvió algo de asociación, algo de solamente, sí, yo creo en Cristo. La vida cristiana se prueba por sus frutos. Creer a Cristo es dar la vida por Él. Creer en Cristo es seguirlo a Él. Y no es tan solo congregarse, hace parte del paquete. Es transformación. La vida cristiana no es información, es transformación. Comienza en lo personal, va a lo familiar, a lo congregacional y debo impactar en lo que dependa de mí, en lo que dependa de nosotros, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestra nación. Entonces, ¿qué frases hay en la cultura que nos rodea latina? ¿Por qué lo coloco latina? Porque ya, ¿cierto? Aquí no somos solo colombianos, ¿sí? En nuestra congregación, tanto como en los que nos escuchan. Aquí tenemos de varios lugares de Latinoamérica, hasta algunos ahí con sangre europea y demás. Y hay cosas que debemos señalar. Hay cosas que debemos señalar para ser libres de ellas. Amén. Entonces, frases que perpetúan estructuras mentales de esclavitud. ¿Sí? Cuando hablamos ahí de estructuras mentales, hablamos de esclavitud en nuestras vidas. No se vaya a dejar de nadie. Muchos de nosotros aprendimos esto desde pequeños. Algunas lo escucharon antes de casarse. Y eso explica muchas cosas, desafortunadamente. Mija, usted no se vaya a dejar. Sí, de una vez, sí, preparo mi arco para la batalla. Sí, de una vez entro dividido. De una vez entro en una lucha de poderes. De una vez se me enseña desde pequeño, todos quieren tomar ventaja de mí. Y yo no me debo dejar. Yo debo ser el que domine a los demás. Entran temas de manipulación, ¿sí? Entran temas de temor,
entran temas de rechazo, con cosas tan sencillas como decirle eso a alguien, sin todo el demás contexto, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo hacerlo cuando nadie lo esté mirando para que no le pidan? Y pasa hasta en hogares cristianos. Y llega la visita y hay unas papas ahí en el comedor y escóndalas. Y la que está a tu lado, pasa. Y yo, "Sí, pasa. Ahora, otra cosa, los que somos padres y a veces nos toca comer a escondidas. Porque... Pero pasa. La ropa sucia se lava en casa. Y no se pide ayuda, no se habla. Si es que se requiere ayuda, consejería, necesitamos, ¿sí? De pronto otra luz y se empiezan a agrandar los problemas y ya el uno, el otro no cede, ¿sí? Se empieza a hacer una olla a presión y luego ya cuando nos enteramos como congregación, como hermanos en la fe, como personas, familias que podíamos haber ayudado, nos enteramos cuando ya nos vamos a divorciar. ¿Cómo? Pero hasta hace 8 días en el culto, todos juntos, hasta cogiditos de la mano. Y hola, pastor, ¿cómo están? Ay, no, muy bien, aquí con mi esposito. Sí, y a los 8 días me voy a divorciar porque la ropa sucia se lava en casa. Es que no queríamos contar a nadie, no. Toda esa hipocresía que se mueve a veces en los hogares latinos, ¿sí? Producto de esas herencias fundacionales, de esas herencias de la conquista. Muchas cosas que tendremos tiempo de pronto de tratar en su momento, sea en un metanoia, sería muy interesante, o en una escuela, de cómo todo eso nos afectó. ¿Mm? Todo eso de guardar las apariencias. De que todo está bien, no, yo estoy bien, no, muy bien, mi fe está muy bien, muy bien. Y se nos olvida que nuestro Salvador murió desnudo en una cruz. Nada que esconder. ¿Mm? Nada que esconder. Y vivimos tanto de apariencias que de qué me sirve guardar la apariencia si pierdo a mi familia. ¿De qué me sirve guardar la apariencia y perder mi ministerio? ¿De qué me sirve guardar la apariencia y perderme mi llamado? ¿Mm? Dios le da pan al que no tiene dientes. Dios le da pan al que no tiene dientes. Y ahí entra envidia, comparación. Fuera de eso le echamos la culpa a Dios de todo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, entonces dejémoslo ahí en la envidia, la comparación. ¿Mm? La letra con sangre entra. Ya no se escucha, gracias a Dios. Era un dicho de algunos papás, de algunos abuelos y bisabuelos. Y todavía en algunas regiones de nuestro país se escuchaba y se escucha. ¿Mm? De pronto, si tú ni siquiera lo has escuchado, qué bendición. Sí, mucho mejor. Es como que el hijo tiene que aprender por las buenas o por las malas, pero aprende y a mí me respeta. ¿Eso es Cristo? La visión que algunos a veces, llámense pastores, líderes, profetas, siervos en una congregación, tienen de Dios es tan sanguinaria. Es el papá enojado con una correa. Que apenas, "No, pa, venga para acá". Y la visión que tenemos de Cristo, latina, es que Cristo es el hermano mayor que dijo, no, no, papá, no, pobrecito mi hermanito, flagélame a mí y no a él. Y vemos a Dios flagelando a Cristo. Esa no es la visión bíblica. Jesús cuando es entregado dice, esta es la potestad de las tinieblas. O sea, dice, esto que me va a acontecer es porque voy a ser entregado a las tinieblas, a Satanás y a sus huestes. Por eso la tortura, por eso la humillación, por eso el escupirle, por eso el taparle la cabeza, el golpearlo, los latigazos. Todo fue la obra de las tinieblas en contra del primogénito Hijo de Dios. Porque no quiso ceder ante la tentación. Porque no le quiso ceder el reinado a Satanás cuando lo llevó al desierto y fue tentado. No fue la obra de Dios. Pero, de nuevo, pensamiento latino, estructura mental latina, llevamos a veces esas imágenes de papá, sea presente o ausente, o presente abusivo.
Y a veces la plasmamos en el Señor, en Dios, y lo vemos así, ¿no? Como el papá enojado. El papá enojado. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Han escuchado? Porque hacen, De nuevo, el ring de batalla de la familia típica latina, el antidiseño de los cielos, ¿no? Mi hijo lo tengo que dominar, o si no me va a dominar a mí. Una lucha de poderes. Entonces ya entro viendo a esta criatura como mi enemigo. ¿Qué voy a hacer yo con mi enemigo? Voy a aprovecharme de él, voy a abusarlo. No voy a ejercer autoridad, voy a pasar al abuso, sea verbal, sea físico, emocional. ¿Mm? Entonces son frases que, ay, no, eso, ay, jocosamente porque es que esta chinita me molesta. Las frases, los proverbios generan cultura. La cultura, ¿sí? Genera aquí raíces en el corazón y se vuelven palabras y actitudes. Entonces viene el Señor a establecer su cultura y nosotros tenemos como este bagaje cultural y los dos no caben. ¿Cómo ve el Señor a los hijos? Como una bendición. ¿Cómo ve el Salmo, cierto, 127 a los hijos? Como flechas en manos de un valiente. O sea, la paternidad es para valientes. ¿Cómo ve la cultura, la paternidad, el matrimonio? Se le acabó la vida. Una prisión. Sí, en la cultura latina eso es así. Porque hay una dinámica o de matriarcado, donde hay manipulación, actitudes jezabélicas de parte de la mujer, o una dinámica de patriarcado, donde hay machismo, control, abuso de parte del hombre. En esa cultura latina el matrimonio es una maldición, si se entra en esa dinámica. Pero en Cristo, que hemos sido liberados de ese Egipto latino, de esa manera de pensar, de actuar y de vivir, no tiene sentido. El matrimonio es una bendición en los diseños de Dios. Los hijos son una bendición en los diseños de Dios. Son flechas en manos del valiente. Dice la Escritura, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué dice la cultura? No vaya a tener hijos, ¿o yo? ¿Para qué va a traer hijos a este mundo tan corrupto y horrible que está y todo va a estar peor? No, ¿y para qué se va a arruinar su carrera, mija, teniendo hijos? Espere por allá más adelante. No, y es que el futuro, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, entonces ¿para qué va a tener un hijo? Y con la economía y todo. Y nosotros, ay, sí, amén, amén, ay, me está hablando el Señor. Sí, ¿cuál Señor? El Señor de las moscas será. Belcebú, le dice la Escritura. Hay una cultura que nos rodea, una cultura cuya fuente es el reino de las tinieblas, porque lo dice la Escritura, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, el reino de la luz. Y hay una manera de hacer las cosas en ese reino de las tinieblas y una manera de hacer las cosas en el reino de la luz. Y hay una manera de pensar en el reino de las tinieblas y una manera de pensar en el reino de la luz. Por eso el apóstol no le está escribiendo a personas que no conozcan de Dios en Romanos 12, en Efesios. Les está escribiendo a cristianos. Si yo le digo a una persona, oye, transforma tu manera de pensar, ¿es porque ya la transformó? Porque no la ha transformado. Entonces toca recordarle. De pronto se le olvidó, de pronto empezó a parecerse mucho a el mundo que lo rodea. Más estructuras. Es que usted es el macho y se tiene que hacer respetar. No llore, que llorar es para nenitas. No llore, que parece una niñita. Ay, la nenita va a llorar otra vez. Y todas esas frases de nuestra cultura. ¿Qué genera eso? Hombres reprimidos emocionalmente. Y como no puedo llorar, no puedo sacar mi frustración, termino sacándola entonces con insultos, con groserías, con pisotear al otro, por no elaborar mis emociones de manera adecuada.
Usted es la señora de la casa. ¿Cuántos hogares a veces hemos visto eh, donde hay un tema de matriarcado, de nuevo, ¿cierto? De manipulación y usted no se deje y no se vaya a dejar de su esposo, no se vaya a dejar de los hombres. Recuerde que todos los hombres son iguales. Todas esas frases que por las heridas que hemos tenido que son reales, los hombres han herido mucho a las mujeres han herido mucho a hombres. ¿Son reales esas heridas? Sí. Hay hombres controladores, abusivos, ¿m? Que están en un camino ya pavimentado directo al infierno. Sí, los hay. ¿M? Lo hay, es la realidad, la escritura lo muestra, el impío, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todos sean iguales. Y en Cristo debería ser la excepción. O sea, los que somos discípulos de Cristo, la excepción debería ser esos temas en la iglesia, no la regla. Con los nuevos es la regla, pero conforme hacemos un proceso de conocer del Señor, transformación en mi vida personal, en mi familia, en mi congregación, el servir en la obra del Señor, hacer las buenas obras que Él me ha llamado a hacer, el cambiar la manera de pensar, el dejar atrás lo que es de niño, el madurar, el dejar esta cultura latina y empezar es amar a mi cónyuge, verlo no como la competencia, ver quién tiene el poder en el hogar, sino como los coequiperos para avanzar el hogar al propósito de Dios, para presentar al Señor, perdón, un hogar donde podamos decir, Señor, lo intentamos, hicimos en lo que estaba a nuestro alcance, sí, el formarnos, el amarnos el uno al otro, el respetarnos y el formar a nuestros hijos en justicia y en que siguieran tus caminos. ¿Mm? Y lo intentamos de tu mano. Pero en vez de eso, ¡pum!, unas dinámicas de poder contrarias a lo que la Escritura muestra y dice. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, por si acaso. Son de esas frases. Cuando yo recién llegué al Evangelio, me acuerdo que una persona me dijo así, me dijo, ay, es que, y no dice la Biblia que ayúdate que yo te ayudaré. Y yo, me imagino, o sea, no sé. ¿Sí? Apenas estaba leyendo, y yo comencé leyendo fue el Nuevo Testamento. Entonces yo dije, de pronto en el Antiguo debe estar. Ya luego me di cuenta de que no está ahí. No está ahí. ¿Mm? Otra frase, no la anoté, pero ya que dije esta de ayúdate que yo te ayudaré, hay una frase que se mueve mucho, sobre todo en círculos católicos, marianos y demás, que es de una aparición del Sagrado Corazón de Jesús aquí en Colombia, de hace ya varias décadas. Y en esa aparición del Sagrado Corazón de Jesús se anotó las frases que recibieron estas personas y demás. Y una de ellas es, encárgate tú de mis obras, que yo me encargaré de ti y de las tuyas. Entonces métete tú en la obra del Señor y yo me encargo de tus hijos, de formarlos. Le quita responsabilidad a las personas, porque ¿quién es el responsable de la formación de sus hijos? Nosotros, los padres. Yo no le puedo decir al Señor, bueno, Señor, dejo a mis hijos y tú encárgate de formarlos. Por eso tú eres el papá, la mamá. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y algunos dicen amén. No, la escritura dice que hay oportunidad mientras se diga hoy hay esperanza. Nos llama al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Que si estaba torcido, endereza el camino hacia el Señor. Esto es un fatalismo. Árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Entonces nadie tiene oportunidad de redención y de conocer del Señor. Y perpetuamos cosas que van en contra de lo que la Escritura dice, aún de Cristo. Si fuera así, ninguno de nosotros hubiese conocido del Señor. Solo aquellos que de pronto desde pequeños escucharon del Evangelio, medio crecieron en un hogar cristiano y aún así necesitan ser salvos. Necesitan conocer del Señor, no conocer de el Señor, sino conocer al Señor. Caballo malo se vende de lejos.
la trampa, el ser vivo, ¿no? Uy, le vendí la lavadora, sí. Y qué bueno que no preguntó si habíamos arreglado el motor, mijita. Uy, pero no la pagó como queríamos. Eso es lo que hablan. Doy el ejemplo, ¿no? No esa frase, de pronto algunos ni siquiera la han escuchado, pero se refiere a eso, ¿no? Como si hay algo malo, entonces que la otra persona no se entere para que lo puedas vender. Y es esa política del vivo y el bobo que está en nuestra nación. Cuando el ruido suena es porque piedras trae. Y aceptamos murmuración, crítica, chisme en la iglesia. Ay, me contaron tal cosa del pastor. Y de la alabanza me contaron esto. Mija, pues cuando el río suena es porque piedras trae. Cuando la escritura dice, si tienes algo con tu hermano, ve y búscalo a solas y habla con él. O sea, la confrontación es bíblica, en amor, en el Señor, ¿no? ¿Mm? Dice primero a solas. Si no te quiere escuchar, si no cambia su manera de actuar, busca 2 o 3 testigos y repítelo. No dices, ponlo públicamente, ¿no? Ah, yo sí le dije a mi jefe, sí, a mi compañera de trabajo, 3 verdades en la cara, porque es que me sacó la piedra en esa reunión, ahí estábamos todos los de la oficina y todos escucharon lo que yo le dije. Cultura latina. Humillar al otro, ¿eso es Cristo? ¿Ese es el reino de Dios? Y a veces en la iglesia nos mofamos de cosas que van en contra de lo que es un ciudadano celestial. La pereza es la madre de todos los vicios. Y como madre hay que respetarla. Y hay regiones en nuestros países donde se ha estigmatizado el tema de la pereza, pero desafortunadamente también hay una realidad cultural. ¿Mm? Y toca ver, ¿eso es diseño de Dios? Ay, pero es que el Señor nos llama a reposar. Oye, pero lo hiciste al revés. Es 6 días trabajarás y uno reposarás. Y tú estás haciendo 6 de reposo y uno extra por si las moscas. Sí, o sea, todo en su debida proporción. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Hasta que las deudas nos separen. Y se perpetúa cultura. Las frases, las canciones. Por eso es que el cristiano, en muchas ocasiones nos dicen, ay, ustedes están religiosos porque el tema de la música y que esas canciones no se deben escuchar y que esto y lo otro. El tema no es que la canción no tiene que decir que adora a Satanás para ser diabólica, pero si la canción habla de sus mujeres, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Un hombre que tú seas una más de varias mujeres? Y es lo que le decimos a las jovencitas. ¿Eso es lo que tú quieres? Cuando la canción habla de una hoy, otra mañana y pasado y habla de promiscuidad sexual, ¿ese es el sueño de Dios para tu vida? O sea, ¿tú crees que siendo uno promiscuo sexualmente va a cumplir ese sueño que hay en el corazón de todo niño y de toda niña de formar un hogar, tener sus hijitos y llegar juntos hasta el final? Como la película de App, ¿sí? Los dos junticos, los viejitos, hasta allá viejitos y ancianos. Ese es un sueño que está en el corazón de todo hombre y mujer desde pequeñitos. La cultura lo va deformando, lo va dañando, o las malas experiencias por no esperar los tiempos de Dios, meterme con un hombre o con una mujer que mi mamá me dijo, a mi papá, incluso sin conocer al Señor, pero con ese discernimiento, me dijeron, no te conviene esa relación. Y a los 6 meses, ¡boom!, se acaba. Y luego voy y me busco otra y me busco otra. Y se me empieza a frustrar el sueño. Me pregunto, ¿dónde quedó el sueño? Tú mismo, con tus acciones, estás sembrando lo que vas a cosechar. Lo que les decíamos cuando estaban en la universidad nuestros jóvenes, ya ahorita todos trabajando. ¿Mm? Algunos ya, otra vez, la nueva generación ahí a punto de entrar a la universidad, o los que teníamos en ese momento ya todos están en otra etapa. ¿Tú quieres ese ideal en el Señor de matrimonio,
de un hogar, de hijos. ¿Tú quieres ese ideal en el Señor de una pareja estable hasta el final? ¿Por qué estás imitando entonces a tu compañero que ya lleva 3 novias en un semestre? ¿Qué esperas cosechar? O sea, hay cosas que ni siquiera son de, métele, sí, espiritualidad, métele practicidad, mira sus frutos. Si sus frutos son lo que tú anhelas alcanzar. Por eso aquí cuando parejas dicen, ay, necesitamos una consejería, necesitamos algo de parejas, quisiéramos, sí, hablar con alguien y demás. Por lo general, la ruta que les decimos es acá. ¿Por qué? Porque es la pareja pastoral que más años nos lleva a todos los demás juntos y que uno los ve amándose y sirviéndole al Señor. Entonces decimos, ahí hay sabiduría. ¿Mm? Entonces tú verás si quieres que te aconseje el soltero de la oficina. Ah, yo por eso nunca me casé, eso mejor tener la noviecita a los 3 años y algo, ah, ya te consigues otra, no sé qué. Ah, que buscar una pareja de 57 años que ha pasado por altos, por bajos, pero que ha permanecido para saber, oigan, yo también quiero permanecer. ¿Mm? Entonces, este tema de la pobreza es solo para poner un tema de cómo a veces no buscamos de esa sabiduría del Señor y actuamos como nos enseñaron nuestros padres o como lo vimos en nuestros abuelos, como la cultura de este mundo lo enseña. En las ciudades, ¿dónde está la mayor cantidad de moteles? En la zona industrial, donde está la mayor cantidad de trabajadores. Y nuestro país se caracteriza por un hombre con varios hogares. ¿Mm? Ya hoy en día, mujeres con varios hombres. Y se mofan, tanto los hombres como las mujeres se mofan de la promiscuidad y todo, y que su mujer no se entere, ¿sí? Y que nadie se vaya a enterar, y esa cultura del taparlo, ¿no? Y aun cuando la esposa se entera, entonces que nadie más se vaya a enterar, porque, ¡ah! Y esa cultura de aceptar dinámicas que no son de acuerdo al diseño de Dios. Eso no es el reino. Ese no es el reino. El tiempo lo cura todo. ¿Mm? No, el Señor lo cura todo. Sí, el Señor lo cura todo. Y hay procesos de sanidad. Porque ese el tiempo lo cura todo. Fue lo que hizo que algunos de nosotros de pronto creciéramos en hogares disfuncionales y aprendiéramos a, o no aprendiéramos a pedir perdón más bien, y a arreglar las cosas con el cónyuge. Porque se enojaban los papás y al otro día amanecían como si nada, o a los 2 días ya era como, mijo, ¿le hago el desayuno? Bueno, mija, listo, gracias. Y esa era la manera de pedirse perdón sin pedirse perdón. Pero se iban acumulando las capas de dolor, de amargura, ¿sí? En el interior. Y eso tarde que temprano sale, sea con una amargura hacia los hijos, sea con una amargura en su trabajo, aún en el ministerio, en las personas que tengas a tu alrededor, eso sale por algún lado. El que ríe de último, ríe mejor. ¿Mm? Ay, pero la escritura sí dice que los últimos serán los primeros. Sí, pero no lo dice con sed de venganza. No dice, ay, los últimos serán los primeros. No lo dice con ese tono latino. Es que el que ríe de último ríe mejor. Ya van a ver. Eso es otra cosa. Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Mm? Y eso es cierto. Toca cuidarse. Toca cuidarse. ¿Cuál es el tema con frases que a veces buscan advertirnos de cosas? Se vuelven excusas para actuar. Es que como donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces es muy posible que de pronto si veo a mi ex, pues algo vaya a pasar. Y justo lo veo y como donde hubo fuego, cenizas quedan. Sí, o sea, la frase proverbio que es para advertirme del peligro, se vuelve la excusa para meterme de cabeza al peligro y de actuar en él. Más vale tarde que nunca. La frase que decimos los que llegamos tarde al culto. Dile al que está a tu lado, espero no estén hablando de mí. Dile, el pastor Jorge llegó tarde hoy, entonces está hablando de él mismo. Fue el único que llegó tarde. El vivo vive del bobo. ¿Y el qué? Y el bobo de papá y de mamá. Ay, padre. El vivo vive del bobo y el bobo de papá y de mamá. Y nos reímos, nos causan gracia y todo.
Pero ¿qué hace eso? De nuevo, normaliza una cultura que no va en contra, que no va de acuerdo, perdón, al reino de los cielos. ¿Mm? Y me salí con el pico y placa porque ay, que tenía que hacer la vuelta y esto, pero gracias, yo le dije, Señor, cúbreme y que no vean el carro los ángeles tuyos, por favor. Yo sé que están ocupados en Ucrania y Rusia, pero mándame uno de esos y que me cubra el carro para que no me vea el policía. Y llegué y gloria a Dios, no me pilló el policía y estaba en la esquina. Dios es bueno. ¡Ah! No, yo creí que me iban a cobrar tal cosa y yo me hice ahí como el que no sabía y todo, y no me lo cobraron. Dios es bueno. Y se ve, y se escucha, y se celebra, y se le dice gracias, Dios, por ayudarnos a ir en contra de tu cultura. La antítesis de lo que es, eso es la religiosidad, de la que decimos escapar porque cambiamos de edificio, cuando el Señor necesita que cambiemos no solamente de lugar, sino de corazón. Y les daré un corazón nuevo, dice Jeremías, un corazón nuevo. La verdad le va a hacer más daño. La verdad le va a hacer más daño. No le digas a tu esposa, no le digas a tu esposo. No, ¿para qué le cuenta eso? Ya, ¿usted ya lo dejó? ¿Sí? ¿Ya no está con esa otra persona? No le cuente, porque sabe que le va a hacer más daño. Le va a hacer más daño a sus hijos. Va a destruir su hogar. Y se perpetúan dinámicas colombianas, latinas, de engaño en el hogar. Y ya el hombre llega al funeral y resultó con 4 hogares. Y ninguno sabía que tenía otro, o algunos sabían que tenía uno más, pero ¿y los otros de ñapa? ¿Sí? Y qué bueno que no viajó más por Colombia, o si no hubieran sido más hogares. Y entre más viajeros, entre más consultores, entre más, ¿cierto? Los muevan de sucursal a sucursal. Van dejando hogares, se tomaron en serio Génesis 1, ¿cierto? Llenar la tierra, Señor, multiplíquense y fructifiquen, pero en el antidiseño del Señor, ¿no? Se le olvidó, hombre y mujer los creó. Y en el principio no era así, hombre y mujer los creó uno solo, un hogar. Y muchas veces se perpetúa y perpetuamos aún el pecado y el engaño. Porque la verdad en ocasiones duele, pero es un dolor necesario. Porque la mentira puede doler eternamente. La verdad solo duele temporalmente. Tú escoges tu dolor, temporal o eterno. Pero muchos hogares, y luego sale esto a la luz, sale lo que sea, ¿y por qué no dijo nada? Porque es que la amo tanto que no le quería hacer daño. Y de pronto en su corazón, tan distorsionada esa imagen del amor por toda esta cultura latina, tan distorsionada la imagen de la verdad, tan distorsionada la imagen del dolor, en su corazón sinceramente equivocado puede pensar, no le quiero hacer daño a mi esposa. No le quiero hacer daño a mi esposo, donde se llegue a enterar que estuve con su mejor amigo. Y se guardan cosas y eso destruye relaciones. Pero es que si digo la verdad se me acaba el hogar. ¿Cuál hogar? No tienes un hogar. Se te acaba la apariencia. Una casa de cristal. Un vitral ahí donde dice casa. Sí, feliz, unida. Pero no es la realidad. ¿Mm? Y es algo que se perpetúa en la cultura latina. Lo vemos alrededor. Lo hablábamos ayer, ¿no?, con algunos padres y demás. Lo vemos en nuestra dinámica congregacional. ¿Cuántos de nosotros crecimos de pronto siendo criados solo por uno de nuestros padres? Por lo general, nuestras mamás, ¿sí? Esforzadas, valientes, echadas para adelante. ¿Es la cultura latina algo que vale la pena perpetuar? ¿O necesitamos de la cultura celestial? Ujú. Es normal tal cosa cuando uno está triste, ansioso, estresado. Y de nuevo, a veces para algo que debería ser para decir a la persona, no te sientas tan mal, es normal que de pronto sientas esto por causa del estrés, de la ansiedad, se vuelve una excusa para hacerlo. Yo como mucho cuando estoy ansioso. Ay, estoy como ansioso. Entonces, eso me da licencia para comer mucho, porque es la manera en que yo manejo mi ansiedad.
Sí, entonces algo que debería hacer para reconocer que estás entrando en una dinámica de ansiedad y te lleve a buscar del Señor, se vuelve la excusa para darme a un desorden. Algo que era para ayudarme se vuelve la excusa para desordenarme. ¿Mm? Entonces cuando él está estresado, le pega a las cosas. Y toda la vida le pega a las cosas porque aprendió que es la manera en que yo saco mi estrés, pegándole a las cosas. ¿Se imaginan a Cristo haciendo eso? Y entonces con los 12 apóstoles al monte allá a orar, voy a enseñarles a manejar el estrés. ¿Mm? Traigan unas ovejas, traigan unas vacas, vamos a darles puños, que somos machos y toca sacar la ira de alguna manera. Dinámicas que enseña el mundo. Y el fatalismo. Dios sabe cómo hace sus cosas. Estas son varias frases de una misma idea. Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios sabe por qué se lo llevó. Dios aprieta, pero no ahoga. ¿Cómo sabemos? Dios me da el dolor para hacerme mejor. Dios que da el mal, da su remedio cabal. Y se perpetúa esa imagen del Dios que es el que envía y el que hace lo malo. Y se nos olvida la cosmovisión bíblica. ¿Cómo creó el Señor el huerto? Dijo que era muy bueno. Pero entró, Génesis 3, la maldad. No solamente al huerto, sino al corazón del hombre. Y ya las cosas no fueron tan buenas. ¿Por causa de qué? Del pecado, de la corrupción que hay en el corazón del hombre. Todos los hombres tomamos malas decisiones. Hay todo un reino de las tinieblas que está obrando en contra del conocimiento de Dios. Entró la muerte al mundo. Y para solucionar el tema de la muerte envía a su hijo a morir, a ser sepultado y resucitar. Para darnos libertad. ¿Cómo nosotros pensamos entonces que la enfermedad, que la maldad, el que no me dieron ese empleo, es culpa de Dios? Bueno, Dios sabe por qué no me salió eso. Es algo que llamamos fatalismo. Es de la cultura colombiana, latina, herencia que tenemos ahí, generacional. De los espíritus, donde nuestra vida no está bajo nuestro control. ¿Y qué hace el Señor cuando nos hace libres? Nos da el control, nos da el gobierno. Nos dice, a mí se me ha dado todo el gobierno en los cielos y en la tierra. Y te hago libre a ti. Y estabas en un reino de oscuridad y aquí está el reino de la luz y está la manera de hacer las cosas en este reino. Te doy el Espíritu Santo, espíritu de poder, de amor y dominio propio, para que tú ejerzas autoridad y gobierno. Puedes seguir haciendo las cosas como las venías haciendo, pero ya en Cristo, teniéndolo a Él, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo una fuerza mayor, estoy en otra etapa para superar esas cosas de niño, esa inmadurez, esta manera de pensar latina y actuar de acuerdo a lo que el reino de los cielos dice. Y a reconocer ¿qué es lo más importante en todo esto? Que aprendamos a ser críticos con la cultura que nos rodea, a no comer entero. Nosotros deberíamos ser de los que escuchan frases, sea en películas, en noticieros, en la oficina, y poder decir, ese es pensamiento, ¿sí? No va en contra de un diseño de Dios. Y están haciendo el chiste de la esposa. Están yendo en contra del diseño de Dios para la familia. Porque uno no se burla de algo que es importante para uno. El chiste está muy chévere hasta que se burlan de ti. Y ahí, bueno, ya, listo, ya, párenla. Listo, ya, párenla. Sí, o sea, ya empieza uno a enojarse cuando no paran y no paran. Y a veces nos reímos de lo que es importante para Dios. Entonces, ¿por qué pongo esto del fatalismo también? Ya lo hemos hablado en varias ocasiones, lo hemos hablado en la escuela.
de la voluntad de Dios, porque le echamos la culpa a Dios de todo lo que acontece. Bueno, Dios sabrá por qué me mandó esta enfermedad. ¿Cómo? ¿Dios te mandó la enfermedad? Sí, o sea, se nos olvida la historia bíblica. Hay pecado, hay maldad en el mundo. Con el pecado entró la muerte. La muerte no es un diseño de Dios. Dios no se lleva a nadie. Las únicas dos personas que Dios se ha llevado en la escritura, se las llevó vivas, Enoc y Elías. ¿Se las llevó cómo? Vivas, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Sino porque cada 8 días tomamos la cena y declaramos la muerte y la resurrección de Cristo. Porque necesitamos la resurrección, porque Dios no es un Dios de vivos, de muertos, perdón, sino de vivos. Pero de nuevo, nuestra cultura, nuestra, no, pero ¿qué dice el Señor? Ah, y a veces utilizamos estas frases para justificar, para sentirnos mejor con situaciones que nos están pasando. ¿Qué es lo que hace el Señor? Las tinieblas quieren destruirme mi ministerio, mi familia, por medio de una enfermedad. O yo, por décadas de haber tenido una mala nutrición, haber gobernado mal mi cuerpo, le he dado cabida a que se dé una enfermedad. O sea, no todo es el diablo, no todo soy yo necesariamente tampoco. O el sistema de este mundo ha venido contaminándonos por perseguir la utilidad y la riqueza a costa de la salud de los productos que consumimos, y eso durante décadas, ¡boom!, pasa la factura. Sea por lo que sea, el pecado mío, Satanás o el mundo actúan y sucede algo en mi cuerpo. ¿Qué hace Dios? Lo que venía a ser para maldición, lo vuelve para bendición. ¿Mm? Y ahí es donde decimos, bueno, en medio de esto aprendí, ¿cierto? Quietud, aprendí que no soy tan fuerte como me creía, aprendí. Y empezamos a sacar la enseñanza en medio de la adversidad. Pero no fue que Dios te mandara eso para que aprendieras, ¿no? No, es que hay gente que hasta que Dios no los enferma, no lo buscan. Mira, si eso fuera así, todos estaríamos enfermos, hubiéramos conocido al Señor más temprano. O sea, tenemos una manera de pensar de un Dios tan extraño que no va de acuerdo al de la Escritura. De nuevo, el Dios latino, no el Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, ustedes saben que no fueron redimidos, rescatados, liberados de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ustedes saben que no fueron, ¿qué? Redimidos, rescatados, liberados de su vana manera de vivir heredada, perdón, ¿de quién? De sus padres. Hemos heredado cosas bonitas, hermosas, bendecimos a nuestros padres. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Fueron de bendición en muchas áreas. Pero la cultura que muchos de ellos tenían no era bíblica en su gran mayoría. Y dice aquí el apóstol, de eso fuimos rescatados. Salimos de eso. Salimos de eso. Hemos sido rescatados, hemos sido liberados, hemos sido, ¿qué? Redimidos. ¿Mm? Entonces debemos ejercer esa redención, ese rescate, esa liberación y llevarlo a todas las áreas, incluyendo nuestra mente, nuestro corazón. Nuestro corazón. ¿Mm? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, en la iglesia actual latina, en muchas ocasiones, oramos como cristianos, pensamos como latinos y actuamos como salvajes. Pero lo que quiere el Señor recordarnos y por medio de la Pascua, esa liberación completa, es que oremos como cristianos, pensemos como Cristo y actuemos como ciudadanos celestiales, porque libres somos. Amén. Amén.
Quiero invitarlos a que podamos dejar a un lado nuestras notas, podamos tomarnos un par de minutos para orar, para entregar esto delante del Señor. Que Él nos dé la fuerza, la fortaleza, ya nos la ha dado porque nos da su espíritu, para Israel, orar como cristianos y saber de ti, pero en nuestra manera de pensar, en nuestro comportamiento, seguir con esa cultura que va en contra de lo que tú dices, Señor, tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones, Señor. Queremos perpetuar tu diseño, Señor, queremos que tu nombre sea santificado, Señor, y queremos que venga a nosotros tu reino, Padre. Queremos que esa oración que tú enseñaste, Jesucristo, esa oración de que venga a nosotros tu reino, se haga realidad, no solamente cuando alabamos, cuando cantamos, cuando estamos congregados, lo cual es justo, necesario y hermoso, pero también en esa realidad de nuestra vida, Señor, con nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra congregación, en los grupos, en nuestra comunidad. Que venga tu reino, Señor. Necesitamos tu reino en nuestra vida. Necesitamos tu reino en nuestro corazón, en nuestras emociones. Necesitamos tu reino en nuestro cuerpo. Necesitamos tu reino en nuestra mente, Jesús. Queremos ser transformados por medio de esa renovación de nuestro entendimiento, Señor. No queremos perpetuar esa cultura que va en contra de ti, esa manera de pensar, esas frases, esos dichos, ese burlarnos de lo que tú consideras importante, Señor. No queremos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dices que en los últimos tiempos harán los que no conocen de ti. Como iglesia queremos marcar una diferencia, Señor. Queremos que aún nuestra manera de pensar, de ver el mundo, sea como tú lo ves. Por eso venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor, de cada uno de los que están aquí, los que están escuchando, Padre, nos están viendo. Que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia. Y dilo, que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia, en nuestras vidas, en nuestra congregación. No queremos seguir diciendo que es tu voluntad, cosas que van en contra de tu diseño. Y no queremos, Señor, nada que no sea tu voluntad para nuestra vida, para con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras relaciones. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Danos ese pan, Señor, ese pan físico y ese pan espiritual, ese Cristo en nosotros. Queremos comer de ti, Señor. Te damos gracias porque estamos de fiesta, en esa fiesta de Pascua, en esa fiesta de libertad, Señor. No queremos entrar en esa fiesta en esta tarde, Señor, de una manera derrotista, sino siendo libres, Señor. Gracias porque nos muestras cosas donde podemos mejorar, donde podemos madurar, donde podemos crecer, Señor. Queremos crecer a la estatura de Cristo y que sea la mente de Cristo en nuestro interior, Señor. No como una frase ahí de que, sí, tengo la mente de Cristo, pero mis palabras, mis actitudes son la cultura que me rodea. Que la mente de Cristo, ese fruto tuyo se note. Que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en tu iglesia, Señor. Oramos, Padre, por no solamente amor y restauración, pero por la iglesia de la ciudad, para que los embalses sean llenos del conocimiento de la gloria de Dios, Señor. Para que tu iglesia, tus hijos, aquellos que han determinado seguirte, que de pronto como los judíos creyeron en ti, pero no sabían que tenían que ser libres y seguían en esclavitud, para que sean llenos del conocimiento de Cristo, Señor. Que en esta temporada, Padre, que así como cae esa lluvia en estos días ha caído, Señor,
que caiga, Señor, de tu conocimiento sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros, Señor, para alinearnos a lo que tú dices, Señor, para dejar lo que debamos dejar, pero para tomar lo que debemos tomar, para hacer lo que debemos hacer. Te pido, Señor, que ese versículo de Romanos, Señor, esté impregnado en nuestro espíritu, Señor. Ese ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, ese cambiar nuestra manera de pensar y pensar como tú piensas. Ese no dejarnos embobar y engatusar por lo que pueda decir la letra de una canción, por mucho ritmo que tenga, pero que promueve algo que va en contra de tu diseño. Señor, queremos tu cultura, Señor, como embajadores tuyos, como esos ciudadanos celestiales, Padre. Que sea tu reino, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas como perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Que la venganza, Señor, que el ánimo de cobrárnoslas, de decirle las 3 verdades en la cara, le dejamos eso a los que no han nacido de nuevo. Pero nosotros como hijos tuyos, tú nos llamas a perdonar hasta 70 veces 7. No queremos esas dinámicas de venganza, esas dinámicas de murmuración, de chisme. Todo lo que se vive normalmente en un ambiente de oficina. Pero te pido que tus hijos, Señor, puedan vivir la cultura del reino. En cada momento y en cada lugar, comenzando en su hogar, como ciudadanos, como empleados o como jefes o como empresarios, como independientes, Señor. Que podamos llevar esa cultura, Señor, y que así todos alrededor decían hacer burla, chisme, murmuración, crítica de alguien, que nosotros podamos tomar la decisión correcta delante de ti, Señor, y actuar con la cultura del reino, Señor. Así nos cueste lágrimas, así se cueste que se burlen de nosotros, que nos digan que tan santurrón, así aún la misma iglesia, porque a veces pasa. Así los mismos de la iglesia de pronto digan, ay no, pero ahora se volvió santo. ¿Y entonces qué somos? Qué absurdo, Señor, cuando aún la propia iglesia. La santidad es algo raro. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor, a nivel general, Padre. Y guíanos por el camino eterno. Y queremos tomar esa determinación de seguir ese camino, Señor. Líbranos de la tentación, Señor. No nos dejes caer en esa tentación, Señor, y líbranos del mal. Sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y anhelamos, Señor, que ninguno de los que está aquí, de los que escucha esto, de los que son de amor y restauración, se pierda, Señor. Mas tengan vida eterna, Padre. Queremos que ninguno de nosotros dé papaya y sea devorado por el enemigo. Gracias, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Que sea no solamente algo externo, sino que tuyo sea el poder en mi mente. Tuyo sea el honor en mi mente, que mi mente sea para honrarte, mi mente, mi corazón sean para honrarte. Y que tuya sea la gloria, Señor. Que mi manera de pensar te dé gloria, Señor. Que mi cultura sea para glorificarte a ti y extender tu reino. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.